El siempre presente Cuscoruna Daniel Estrada solía resaltar acerca del gran aporte de uno de los intelectuales cusqueños más importantes que tenemos. Al doctor Tamayo Herrera lo conocimos, quizás cuando él desplegaba su valiosa labor de investigador y maestro aquí en el Cusco, en sus años aurorales. Nosotros aún decantamos nuestro cusqueñismo, calamos en las mismas aguas de nuestro entrañable amor al Cusco, testimonio que muestra también el legado de un notable intelectual para los cusqueños y la cusqueñidad. En el mes jubilar del Cusco Mágico, aquí en Patrimonio, les presentamos una semblanza de un ilustre cusqueño, el historiador José Tamayo Herrera. José Tamayo Herrera nació en el Cusco el 5 de diciembre de 1936. Su padre fue el senador Francisco Tamayo y su madre Estel Herrera. Se educó durante la época que se conoce como el Cusco de antaño en el Colegio La Salle. En 1955 ingresó a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde se recibió de abogado y se graduó de doctor en letras en 1964. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Estética de la Universidad Autónoma de México y estudios sociales culturales en la Universidad de Bloomington, en Indiana, Estados Unidos. Poco después, inició la docencia universitaria en su alma mater, la UNSAC, como catedrático de Historia de las Ideas Filosóficas hasta 1973. Bueno, con respecto a la cusqueñidad, se destaca los elementos culturales, históricos, que fueron integrándose en el desarrollo de la ciudad del Cusco y los patrones culturales. En este campo, el aporte del doctor Tamayo Herrera será fundamental porque abordará con nuevas metodologías varios de estos aspectos que comprenden el desarrollo de la ciudad del Cusco y del departamento del Cusco y de la historia cultural. Como escribiera acerca de él Patricia Marín hace algunos años, grandes mujeres y hombres han dejado huella en la historia de nuestros pueblos, pero a veces no los conocemos ni nos acercamos a su obra. Bien, doctor Tamayo Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿Cómo le va? Lo felicito. A ver si podemos hablar brevemente sobre este asunto, la historia del Cusco. Mire, la historia del Cusco es algo singular, porque Cusco es una ciudad y una región realmente especial del Perú. No es cualquier cosa. Entonces, esta historia de la República la hice yo paradójicamente en Lima, porque Lima me dio la perspectiva de la distancia que Mallea dice que debe haber para poder ver un objeto bien. Sí, cuando uno está claro, demasiado cerca, no lo ve. Claro, usted forma parte de esa realidad, por lo tanto no la puede ver. No la ve. En cambio, cuando está a una distancia determinada, puede ver las características. Claro. Y gracias a ese punto de vista hice la periodificación y hice el contenido de esa historia que relacionaba lo local, lo nacional y lo regional. La obra más trascendental de José Tamayo, sin duda alguna, es Historia General del Cusco. Es un gran recorrido a través del espacio cusqueño, la arqueología del Cusco pre-inca, pasando por el Cusco precerámico, las culturas alfareras cusqueñas, Marcavalle y Chanapata, entre otros. Es pues una obra monumental. Es un libro documentado que le permitió realizar el mayor proyecto de estudio de los elementos culturales del Cusco. Los cusqueños, a través de la obra del doctor Tamayo, comenzaron a verse protagonistas a través de sus héroes, a través de su historia arqueológica, a través de su historia social, económica y a través de sus dirigentes políticos y también de sus élites, digamos, que conducían el desarrollo de esta realidad cusqueña que va a ir cambiando obviamente en el tiempo, ¿no? Uno de los proyectos muy importantes, sin duda, serán el que le encargará el doctor Daniel Estrada, quien lo admiraba no solamente porque había sido su alumno, sino también porque él mismo lo reconoce, porque él decantó sus odres cusqueñistas
en esta obra, como es el caso de muchos de los cusqueños. Le encargó en su gestión edil realizar una obra histórica cultural sobre el Cusco, inspirándose y recordando que en el año 44 quedó trunco este proyecto, porque en el 44, como sabemos bien, se instauró pues la celebración de un nuevo día celebrativo del Cusco, el 24 de junio, y también se inventó el civismo local con el himno del Cusco. En ese momento también se había pergeñado realizar un libro de oro del Cusco que recogiera todo esto y permitiera organizar una visión y elementos de representación y elementos para repensar el Cusco. Entonces, recordando este proyecto, lo que quedó, se encargó fue realizar la obra del doctor, al doctor Tamayo, de un libro de historia general del Cusco en 3 tomos. El primer tomo realizó sobre la arqueología, la geografía y sobre todo también abocándose a la realidad del Cusco incaico. En el tomo 2, el Cusco colonial, igualmente desarrolló una serie de aspectos culturales, y en el tomo 3 ampliando un poco estos temas de estudio de la sociedad de la cusqueña y de la ciudad cusqueña, un poco amplió los aspectos y procesos que habían ido generando la unidad departamental, que como sabemos se reinventa de las llamadas intendencias coloniales, pasando a ser las unidades departamentales. El doctor Tamayo describe muy bien los procesos económicos, cómo va descubriéndose, digamos, la selva cusqueña, descubriendo allí que habían también, entre comillas, diríamos así, teniendo una mayor integración con nuestras poblaciones amazónicas de Cusco, que hasta entonces pues no había hecho ser visto como parte de la historia cusqueña. El doctor Tamayo describe en el protagonismo de los empresarios cusqueños las relaciones comerciales de muchas de estas zonas de la selva amazónica cusqueña. Bueno, en el caso del legado de esta obra del doctor Tamayo, podríamos verlo como un hombre dedicado al estudio de la realidad cusqueña, de los elementos culturales, de esa cuscología y también de esa cusqueñidad. Es decir, es una estructura fundamental, referencial para el futuro, porque es una base, y así lo vieron también los cusqueños, de problematización de los diversos aspectos que conforman, digamos, el desarrollo espiritual, el desarrollo cultural, el desarrollo económico-político, geopolítico departamental. A nivel nacional, el doctor José Tamayo Herrera logró llevar y destacar la realidad cusqueña, motivo por el cual en el mes jubilar del Cusco Mágico le rendimos un pequeño reconocimiento a la intelectualidad de su cusqueñidad. Con el doctor Tamayo y sus obras vamos a ingresar al campo de la valoración de los diversos patrimonios, el arte colonial, Machu Picchu, que le llevó a un libro hermoso, un libro integral, y todas sus obras que obviamente también están dedicadas ya en el campo cuando ejerció diversos cargos como director de la biblioteca, sea como profesor universitario en la ciudad de Lima, es decir, reconocido también por las academias digamos, de estudio del Perú, y también sus libros, evidentemente, de historia del Perú y de la cultura peruana, que no hemos hecho referencia, obviamente, en este reportaje.